Saludemos a esta hora a Jorge Andrés Grajales, es psicólogo, y voy a saludarlo. Primero, bienvenido Jorge Andrés Grajales a Clickracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Oiga, ¿qué tenemos nosotros? Déjame yo le hago la pregunta a usted. ¿Qué tiene el ser humano que guarda tanta rabia, tanto odio, tanta animadversión, tanta intolerancia unos hacia otros? ¿Qué hay en la psiquis del ser humano? Jorge Andrés Grajales Arenas, cuéntenos. Aunque, perdóneme que lo coja así a quemarropa, pero es que es una situación que nos tiene que atormentar. Si está con nosotros Jorge Andrés, si nos oye. ¿Nos está escuchando? Roger, tuve ahí una dificultad para escucharte. Ah, bueno, porque no lo escuchó. ¿Qué hay en el ser humano, en su psiquis, que es tan violento y tan, no solamente la violencia de la guerra, que ha sido parte de nuestra historia, sino esa animadversión hacia otros, como esa rabia hacia otros? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestra mente o en nuestro corazón? No sé dónde, usted qué sabe. No, creo que hay dificultades de comunicación con Jorge Andrés Grajales, porque no me escucha. Bueno, no sé qué hacer. José me dirá qué hacemos, porque tiene muy baja la señal de internet. A ver, volvamos a intentar. Es que es tan importante esto que queremos conversar con Jorge Andrés Grajales y a pesar que no podamos comunicarnos con el hombre. Qué lástima. Otra vez. Jorge Andrés, ¿cómo le va? No, no está con nosotros. Bueno, entonces vamos a alguna cosa. Vamos a hacer. A ver, ahí está otra. Ahí sí. Hasta mejor se ve. ¿Me escucha ya? Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, una pregunta, una inquietud muy general. Yo no sé si, pues, es profesional la pregunta, yo no sé, pero hace parte de un sentimiento que tengo y que debemos tener todos los seres humanos, que pensamos que la sana convivencia es necesaria. Es, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué una parte en todas partes? No estamos hablando, vuelvo a decir, de la guerra. No estamos hablando de lo que está pasando en el Medio Oriente entre Israel y el Hezbollah y la Franja de Gaza. No, estamos hablando de los recintos de la democracia, Congreso de la República, Asamblea Departamental, consejos municipales, que se siente tanta rabia, tanto odio que hay en la psiquis de la gente que se comporta así, Jorge Andrés. Sí, Roger, lo que pasa es que eso tiene, la verdad, como unas cositas bien profundas. En la práctica, desafortunadamente, lo que leemos y con lo que convivimos es con eso, con odio y con malas formas, digámoslo así. Pero detrás de todo, hay que entender, no por eso es una justificación, de aclarar que la violencia es una habilidad que todos tenemos y es una habilidad adaptativa. Entonces, cuando no tenemos otras herramientas distintas a esa, siempre que tememos, siempre que necesitamos proteger algo de nosotros mismos que es valioso, siempre que necesitamos como reafirmar egos, un lugar, un reconocimiento, ejercemos poder y el ejercicio de poder, pues básicamente se traduce en violencia, en cualquier tipo de violencia, ¿cierto? En decisiones, en comentarios, en violencia física. Bueno, ya conocemos como toda la división de violencias o los apellidos, violencia psicológica, todo ese rollo, que básicamente se vuelve es como un puente para confirmar esto que digo. Entonces, cuando una persona no tiene otras herramientas, siempre va a ejercer poder cuando se ve amenazada o vulnerada en alguna de las cosas que considera importantes y que le da un lugar. Entonces, desafortunadamente, siendo esa la herramienta, es algo humano con lo que siempre estamos conviviendo. Oiga, Jorge Andrés, hagamos un paréntesis
hablando de la maldad, acabo de ver, Javier, hágame el favor y usted presenta en esta noticia. Marlon Pérez, que lo conocemos, acaba de ser asesinado por atacarlo. Señor. Tiene que ver con esto de la maldad del ser humano. Sí, Javier. señor. Mire, los hechos ocurrieron ayer en el casco urbano del Carmen de Viboral, oriente antioqueño. Al parecer, don Roger, eso es materia de investigación, fue producto de una riña con una persona que le propinó una herida con arma blanca en el cuello, al parecer, para robarle una cadena. Herido, fue remitido al centro asistencial del Carmen de Viboral Marlon Pérez, oriundo de Támesis, en el suroeste antioqueño, y allí murió en la madrugada de hoy. Marlon Pérez, si recordemos nosotros, fue un ciclista destacado porque no solamente fue campeón panamericano y nacional, sino que participó con varios equipos del orden nacional e internacional en importantes competencias como el Giro de Italia y el Tour de Francia. En la actualidad se desempeñaba como instructor de deportistas paralímpicos y hacía una labor importante en este municipio del oriente antioqueño. Lamentablemente, pues, la violencia nos vuelve a arrebatar a una figura, a un ser humano, simplemente por un acto, pues no podríamos decir aquí que de intolerancia, porque me imagino que había una premeditación de la víctima para robarle la cadena a Marlon. Me imagino que este hizo repulsa y como consecuencia, pues, provino el ataque que le produjo la herida y la posterior muerte de don Roger. Lamentable esta noticia, la muerte de Marlon Pérez. Sí, ve, Jorge Andrés, qué lamentable noticia, y tiene que ver con esto que estamos hablando, hombre. Aquí no fue por intolerancia realmente, no, eso fue un acto delictivo, intento de hurto, terminó en homicidio, ¿cierto? Sí, sí, ahí ya hay otros temas, pues, que ahí sí toco con respeto, pues yo no soy experto, pero ya son otros temas de nuestro país, de nuestra administración, de la economía, de problemas que necesitan es políticas públicas para trabajar en otras cosas, pues claro. Sí, pero entonces yo hago la conexión, Jorge Andrés, que ahorita veníamos hablando con el alcalde de Guarne y entonces hablamos de políticas de seguridad con el uso de la fuerza pública, el ejército, la policía, la tecnología, etcétera. Pero llegábamos a un nivel del ser humano para garantizar una verdadera seguridad y tranquilidad y paz. Se necesita que parta de la gente, que la gente se forme en convivencia. Entonces, eso tiene mucho que ver con el ser humano. Entonces, a veces piensa uno, es que realmente no es posible convencer a mucha gente de que se comporte pacíficamente, que haya, que tenga esa mente dispuesta al amor, a la convivencia pacífica con otros. Es muy complicado, ¿qué? El trabajo no es complicado, lo complicado es el reconocimiento consciente de las personas de esta necesidad de trabajarse en algunos asuntos, de reconocer humildemente que a lo mejor no tengo ciertas herramientas, de reconocer humildemente que siempre me he defendido con el ego. Esas cosas son como muy difíciles que las personas lleguen a un punto de reconocimiento y posterior como búsqueda y recepción de apoyo, porque definitivamente esto tiene mucho trabajo psicológico. No siempre las personas se trabajan por ir a una terapia, a lo mejor por experiencias de vida que los confrontan con ciertas humildades, ciertos fondos, como decimos, que cuando los tocamos nos generan pues como una posibilidad de reestructurarnos, pero definitivamente hay una necesidad de cuestionamiento porque básicamente si no aprendemos nuevas herramientas, la herramienta siempre va a ser estar cuidando los egos y finalmente ejercer poder sobre el otro. Siempre, siempre. Siendo como la solución. Y eso, en conjunto, en una sociedad donde diferentes arandelas tienen ese mecanismo, pues entonces se alimentan todos los días. Es algo que no termina. Sí, señor. Existe una enfermedad, déjeme utilizar la expresión, una enfermedad social que se llama matoneo o bullying, que siempre ha existido. O sea, Andrés, toda la vida, pues desde que yo era pequeño y tengo ya muy buenos años, yo creo que hasta usted lo debo doblar en años. Desde pequeñito, desde que yo estaba en la escuela, existía el bullying y nos defendíamos de eso. Eso era normal.
Había unos niños que se dejaban, permítame la expresión, joder la vida. Había otros niños que no nos dejábamos joder la vida. Yo era de esos, a pesar de ser chiquitico, bravo, a mí no me venga a joder. Entonces, pero hay otros que son muy débiles. En fin, entonces existe de toda la vida. Hoy más se ha amplificado el bullying y el matoneo. Y hay una buena noticia, me parece a mí, y tiene que ver con que la Corte Suprema ha decidido que el bullying podría ser penalizado. Porque es que el bullying, el matoneo, puede llevar a lo que le pasó a Marlon Pérez, a la muerte, ¿cierto? Indirectamente, a través de, por ejemplo, de un suicidio. Porque el hecho de que yo acose permanentemente a alguien lo puede empujar, como ya ha pasado, al suicidio. Entonces, aunque no es de su competencia, de todas maneras, le pregunto a usted, ¿le parece bien que desde el punto de vista judicial se penalice esa acción tan dañina que se llama bullying? Pues la verdad, claro, a mí me parece una estrategia que le suma, es complementaria. Definitivamente siempre necesitamos estrategias que penalizan o que generan, digamos, como cierto castigo en el comportamiento para que se le haga más ruido al asunto y para que las personas reconozcan que si no se hacen responsables a tiempo va a haber consecuencias, no se va a dejar pasar. Entonces sí, creo que es una estrategia que cabe, que vale. No, no sin dejar de reconocer que es complementaria, pues, y que esto tiene que ver más con la educación, las estrategias de crianza, las estrategias educativas en el hogar. Y una cosa de la que poco se habla en este asunto, que es, no solo está ligado a la enseñanza, sino incluso al ejemplo mismo de padres de familia o cuidadores en el manejo de sus propias relaciones, que un niño, niña o adolescente pues también va leyendo en un hogar en el que entonces no adquiere estrategias, pues porque los adultos responsables tienen además unas formas de relacionarse que tampoco promueve como mucha sanidad en los vínculos. Entonces, sí, estoy de acuerdo, pero eso siempre tiene que ir acompañado de estrategias educativas para los núcleos o sistemas familiares, definitivamente. Y yo me atrevería a decir, José Andrés, que yo no soy el experto, pero yo me atrevo a decir que es que por ahí es que arranca. Siempre hemos oído hablar de la escuela, perdón, la casa primero, el hogar primero y la escuela como ese estamento que refuerza lo que se aprende en la casa. Pero voy a saltar a un tema más complicado. Yo no sé si lo pongo a usted en casas piedras o como se dice, el tema político hoy. Qué cosa tan aterradora. Es que no hay ejemplo. Entre más se matonee y entre más se mienta y entre más se señale, más se odie públicamente al otro, con intención de réditos políticos propios, como que ahí está el éxito de los políticos. Y entonces es el ejemplo que nos están dando. Se oyen gritos en el Congreso de la República, se oyen gritos en algunas asambleas. Yo no sé si en la asamblea departamental, hasta donde tengo entendido, no hay gritos ni odios evidentes, expresos. Estoy hablando de la Antioquia. Pero, por ejemplo, en la asamblea en el Consejo de Medellín, hay desde la administración anterior, hay una cultura del grito, del odio, del señalamiento, de la injuria, de la calumnia, que pues eso se convierte, como eso sale por redes además y por medios de comunicación, se convierte en el ejemplo para la gente. Entonces, por ahí, por ahí no se logra cumplir con el propósito de que lo que se enseña en el hogar y en la escuela se pueda perpetuar, porque se borra con el codo eso que se escribe en la escuela y en el hogar. Sí, 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 eso se vuelve un cocinero muy berraco y perdón que lo diga así, pero es impresionante cómo se vuelven esas luchas y si vamos digamos, ¿cómo decirlo? Como a núcleos más pequeños hablando de esto, en las comunidades, en las comunas, las juntas de acción comunal, por ejemplo, siempre se encuentran este tipo de cosas, ¿no? Una peleadera tremenda que yo de fondo lo entiendo, no lo justifico, pero entiendo que cuando las personas logran voz en un espacio, entonces pues sale y se desborda todo lo que se ha contenido durante el tiempo en la lucha, digamos, social, activista, en la vulneración de derechos.
Entonces, digamos que lo entiendo, más no justifico porque además tampoco es la estrategia, pues el asunto es que para poder entender esto, eso es un detalle para mí muy valioso, es que siempre que violentamos es porque nos está empujando el miedo, porque siempre estamos en contacto con el miedo de perder algo, de que nos vulneren algo, que no nos den solución para algo y sigamos en una pérdida o renuncia de algo, en este caso de algún derecho. Entonces, si la violencia misma es empujada o las estrategias agresivas son empujadas por el miedo, no solo se trata de señalar la estrategia violenta, sino cuestionarnos un poco como en términos emocionales y psicológicos y sociales, cómo constantemente nos estamos sintiendo vulnerables, todo el tiempo, todo el tiempo. Y se vuelve pues importante pues para atacar de fondo las cosas. Cuando no hay algo que tengamos que defender, no necesitamos pelear, no necesitamos generar estrategias agresivas y la verdad es que todos somos corresponsables de esto. Si vamos a niveles políticos más altos, como una presidencia, como Congreso, qué sé yo, eh, claramente podemos ver cómo salen todas estas violencias a través de comentarios, de decisiones que ejercen poder porque algo les está vulnerando. Y el pueblo colaboramos en ello porque a través de redes todo el tiempo estamos instigando. Si alguien no responde como queremos, empezamos a tirar los comentarios por redes que incitan todo el tiempo a una minimización y que entonces el otro se ve obligado a mostrar algo desde el ego y eso se vuelve una bola de nieve todo el tiempo. Entonces todos somos corresponsables de generar la violencia misma. Todo el tiempo estamos demandando, exigiendo de maneras intimidantes y llenas de juzgamiento. No me meto con la posibilidad y el derecho de exigir nuestro disfrute pleno de los derechos, ¿cierto? Sino como todo el tiempo el juzgamiento, la necesidad de minimizar lo que todo el mundo hace, obligándole todo el tiempo a contestar de alguna manera. Entonces, es para todo la reflexión realmente. Doctor Jorge Andrés, buen día, cordial saludo. ¿Ustedes los psicólogos qué recomiendan cuando una persona es víctima del cibermatoneo a través de una práctica que hoy se conoce como hate y son una cantidad de comentarios negativos sobre una situación que simplemente es un asunto de percepción, de cómo yo veo las cosas? ¿Ustedes qué recomiendan sobre eso? Porque yo veo que mucha gente sufre eso y se angustia demasiado. Pues hay varios detalles importantes. Hay unas generalidades y unas cosas específicas, porque en cada núcleo familiar hay unas variables que no lo tienen otros núcleos familiares. O sea, hay unas recomendaciones particulares para un sistema de familia donde los padres de familia, por ejemplo, son una pareja que siempre ha estado al tanto de sus hijos, o un núcleo familiar donde el papá se fue repentinamente, o un núcleo familiar donde se está haciendo cargo una abuela. Hay diferentes detalles que complejizan o no el asunto. Lo cierto es que la supervisión, si hablamos de menores de edad, es una cosa importante, pero no una supervisión que esté llena como de hipervigilancia para el juzgamiento, sino que hay que aprender a ser acompañantes. Y esta palabra para muchos sonará cliché, pero es que ser acompañantes implica entender el proceso de quien estamos acompañando o apoyando o cuidando, entendiendo que no necesitamos venir a juzgar porque eso lo va a distanciar más, sino va a haber confianza para que venga y comparta lo que experimenta cotidianamente. Que sesgar totalmente o prohibir totalmente el acceso, por ejemplo, a las tecnologías tampoco funciona porque de todas formas va a ir a hacerlo a escondidas. Entonces, la supervisión que se refiere a la conversación o al diálogo sobre los contenidos, sobre qué ves, sobre aprovechar esto como oportunidad de aprendizaje, por un lado. Por otro lado, el reconocimiento siempre del tema de los límites como una enseñanza constante. Defenderse no siempre es ir a golpear, defenderse también es hacerse a un lado, defenderse también es salirse de ciertos sistemas, defenderse es no dejarse intimidar también asumiendo que no tengo que estar ahí. Entonces, no siempre es la dureza del golpe, que hago un paréntesis, yo tampoco es que esté en contra de enseñarle
a un menor de edad que si se tiene que defender se defienda, pero que sin duda hay más estrategias que implica que un menor de edad reconozca que dentro de todo este sistema en el que supuestamente se está volviendo una persona cool y popular, hay un montón de sensaciones desagradables que no está reconociendo. Entonces, la escucha sobre ese tipo de cosas es lo que enseña sobre el reconocimiento del miedo y de sentirnos vulnerables para decir, no, la verdad es que yo no estoy cómodo con este juego o con estas peticiones o con estas exigencias de mis compañeros o mis compañeras. Entonces, cotidianamente es el acompañamiento supervisado realmente con una lente no juzgativa, sino que constantemente promueva con mucha paciencia, digamos, la comprensión de lo que está viviendo o sintiendo un adolescente o un niño en lo que vive. Estamos viendo ahí unas imágenes que tienen que ver con el bullying en los niños y en los jóvenes, pero inmediatamente hago la relación al bullying y matoneo en redes sociales entre adultos, y es igualito. Yo no le veo ninguna diferencia, es una manera de atormentar al otro, de torturar al otro, de querer hacerle daño al otro, de destruir al otro. Es tal cual, me parece a mí que es tal cual, y que debemos dar ejemplo a los mayores, y que lamentablemente con la existencia de estas redes sociales que se vuelven de alguna manera trincheras para la impunidad, esto no tendría cuándo terminar. Se necesita mucho de conciencia o de castigo, que haya, que se penalice, como fue por donde empezamos esta charla, como lo ha planteado la Corte Suprema de Justicia. Como supuestamente se penaliza la injuria y la calumnia, pero mentiras que muchos sencillamente se sienten tranquilos de injuriar y calumniar, porque no obstante la tutela o no obstante la denuncia penal, pueden seguir haciéndolo sin ningún problema y no les pasa nada. Pueden incluso desacatar la ley. Lamentable, pues estamos llegando, estamos como involucionando. Yo no sé si con usted emplee la expresión alguna vez, la utilizo nuevamente. Estamos como involucionando. Jorge Andrés, ¿no le parece? Sí, a veces se siente así. Yo no me atrevería como a concluirlo del todo, pues porque simplemente en mi posición quisiera creer que siempre estamos evolucionando, pero la verdad no me atrevería a confirmar para un lado o para otro. El asunto es que hay algo claro, y es que siempre que nos encontramos con lo nuevo nos vamos sintiendo perdidos, pero finalmente estas crisis son como el espacio de aprendizaje. Entonces yo creo mucho, o está dentro de mi filosofía de vida, entender que una crisis se vuelve un trampolín y que en ese trampolín hay evolución, aunque a veces sintamos pues que estamos sin herramientas, pero poco a poco vamos encontrando. Creo en la capacidad del ser humano y de las sociedades de aprender de lo anterior, pues ojalá. Esperemos que sea así, Jorge Andrés Grajales Arenas. Qué bueno que nos haya acompañado, nos ayuda a la reflexión. Usted dice de manera muy prudente lo que piensa como profesional, pero nos ayuda, bueno, a nosotros como comunicadores a tener elementos de juicio para seguir informando con esos elementos de juicio que usted nos entrega, Jorge Andrés Grajales. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte, y otra vez lo volvemos a invitar, porque el que sabe vuelve aquí. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, muy amable.